¿Cuál es tu historia real sobrenatural o inexplicable, realmente inquietante? El año pasado me estaba quedando en un hotel con mi mamá. Una de las noches, mientras estaba acostado en la cama, noté una silueta humana a unos 2 metros de mí. Pensé que solo era una sombra, así que traté de ignorarla, pero no pude. Encendí la luz y obviamente desapareció, pero cuando apagué las luces volvió. Traté de convencerme de que solo era una sombra, pero créeme cuando digo que no había nada en esa habitación que pudiera haber producido una sombra así. Miré por toda la habitación varias veces. También me di cuenta de que esa sombra no había estado ahí las noches anteriores y no se había movido nada. Se veía exactamente como una silueta humana. Nunca creí en fantasmas, pero en ese momento estaba aterrorizado. Me daba demasiado miedo mirarla, así que me di la vuelta y al final me quedé dormido. Le conté a mi mamá sobre eso a la mañana siguiente y ella simplemente le restó importancia. Dijo que solo estaba imaginando cosas. Bien, está bien. Esa sombra no estuvo ahí la noche siguiente ni la otra. Unos días después de que volvimos a casa, mi mamá estaba haciendo algo en la cocina y yo solo estaba ahí sentado estudiando. Sin darse la vuelta, mi mamá dijo, ¿recuerdas esa sombra de una persona que viste en el hotel? Le dije que sí. Mi mamá solo dijo yo también la vi. La sangre se me heló por completo. Mamá no quiso admitir que ella también la había visto. Yo pensé que estaba dormida, porque no quería asustarme. Estoy convencido de que, si los fantasmas existen, esa noche vi uno. Mi mamá cree que era el fantasma de su mejor amiga, que se había quitado la vida solo unos días antes. Mamá había pasado horas esa misma noche escribiéndole una carta larga como una especie de cierre. Tal vez su mejor amiga también quería despedirse. Supongo que no da muchísimo miedo ni nada por el estilo, pero sí es extraño. Cuando tenía unos 12 años, mi familia se mudó a una casa nueva para nosotros, aunque en realidad bastante vieja. Estaba en el mismo pueblo, pero por otro camino. Parte de la casa antes había sido una vivienda de una sola planta, así que mi habitación y la de mi hermana estaban en la planta baja, al final de un pasillo largo. Toda la planta baja tenía suelo de nogal y había una alfombra persa fuera de la puerta de mi habitación para no sentir los pies fríos por la mañana. Todas las noches, alrededor de las 11, escuchaba pasos caminando a un ritmo bastante lento por el pasillo, desde la suite de invitados del fondo, pasando por nuestras habitaciones y siguiendo hasta la sala. Yo siempre estaba en la cama cuando los oía, y todos los demás también. Ya sabes cómo puedes reconocer a un familiar por la forma en que sube las escaleras o abre una puerta específica. Yo sabía que no era nadie de mi familia. Además, sonaban como zapatos de calle golpeando la madera y todos en mi familia usaban pantuflas dentro de la casa. Escuchaba que los pasos empezaban, bastante fuertes sobre el suelo de madera, muy al fondo del pasillo, pasaban frente a la habitación de mi hermana y luego había una pausa, mientras lo que fuera que estuviera caminando pasaba sobre la alfombra. Se notaba el espacio entre los pasos, unos 3 segundos, y luego volvían a empezar del otro lado de la alfombra y se iban apagando a medida que seguían por el pasillo hacia la sala. Después regresaban, los mismos pasos, pausa al cruzar la alfombra y continuaban del otro lado. No recuerdo haber sentido miedo nunca, pero jamás salí a ver qué era. Me quedaba dormido con ese sonido, duraba muchísimo tiempo. Se detuvo unas 3 o 4 semanas después de que nos mudamos y nunca volví a oírlo. En realidad no pensé mucho más en eso después de que se detuvo, pero nunca lo he olvidado y ahora, de adulto, me da escalofríos recordarlo. Estoy solo en casa un día. No estaba oscuro, ni daba miedo, ni estaba lloviendo ni nada de eso. Era pleno día y yo acababa de llegar del trabajo. Ahora, yo hago del baño con la puerta abierta cuando estoy solo en casa porque, ¿por qué no? Estoy en lo mío como ya es tradición, cuando escucho que la puerta del cuarto de lavado se abre y se cierra de golpe. Qué raro, apenas son las 2 de la tarde y mis padres no vuelven del trabajo hasta por lo menos las 4 de la tarde. Mi hermana estaba en la escuela, pero tal vez salió antes. Grito hola y estiro la mano para cerrar la puerta para que quien sea que haya llegado no tenga que verme haciendo del baño. Escucho unos pasos entrar en la sala y luego simplemente detenerse. Vuelvo a gritar, pero no hay respuesta. Mi papá escucha muchos audiolibros en su teléfono, así que pensé que había entrado con audífonos y no me había oído. Termino lo que estaba haciendo y salgo para ver quién había llegado, y no había nadie. Seguí gritando por toda la casa, pero no hubo respuesta. Salí afuera y en la entrada solo estaba mi auto. Empecé a entrar un poco en pánico porque la puerta del cuarto de lavado es bastante pesada y hace mucho ruido al cerrarse, así que no había forma de que hubiera escuchado mal algo. Revisé toda la casa, miré afuera en el patio, en los pasillos laterales, etc. Nada, no había nadie.
Entonces me invadió una sensación enorme de miedo y salí corriendo de vuelta adentro y me senté en el sofá de la sala esperando que pasara algo, pero no pasó nada más. Ningún ruido, ningún sonido, ninguna puerta abriéndose. Al final me levanté, volví a mi habitación y no volví a escuchar nada. Me habría asustado muchísimo si no hubiera resuelto ese problema antes. Mi familia se mudó a esta típica casa suburbana de clase alta después de pasar un par de años viviendo con lo justo para ahorrar. También conseguimos una buena oferta por la casa porque antes de ser nuestra había sido una casa modelo, de esas que tienen todos los muebles falsos para mostrar las casas del vecindario. En fin, tenía una zona tipo loft con 2 escaleras que llevaban hasta ahí, una al frente y otra atrás. Prácticamente se podía oír todo desde ese loft porque era muy abierto. Un día mis 2 mejores amigos, un chico y una chica, estaban pasando el rato en el loft. Estábamos en la secundaria y ellos siempre andaban juntos y encima el uno del otro, estuviera yo en la habitación o no. Estábamos viendo televisión y yo me levanté para ir a orinar. Cuando me fui, estaban muy encima el uno del otro. Cuando volví, estaban en extremos opuestos del sofá. Pensé que se habían peleado, así que pregunté qué pasaba. Tu hermanita ya llegó a casa, dijo el chico. Mi cara se puso completamente pálida. ¿Qué pasa?, preguntó la chica. Les pregunté qué les hizo pensar eso. Dijeron que la habían oído. En ese momento yo ya estaba empezando a alterarme. No hay nadie aquí, dije. Revisamos la casa y yo tenía razón. Bueno, resulta que antes de que fuera una casa modelo, una familia había vivido allí y una niña pequeña había estado jugando en el loft, pero se subió a la barandilla y cayó al vacío, muriendo abajo. Mis 2 mejores amigos juran, hasta el día de hoy, que escucharon lo que pensaron que era la risa de mi hermana y que subía corriendo por las escaleras, golpeando con las manos cada escalón como si subiera en 4 patas. Yo nunca tuve ningún encuentro, aparte del hecho de que justo al lado de donde cayó estaba el intercomunicador central de la casa. Teníamos un sistema de intercomunicación en cada habitación con el que se podía poner música o hablar entre nosotros. De vez en cuando, por la noche, siempre a la misma hora, te despertabas con el botón del intercomunicador presionado y solo se oía el sonido vacío de la estática, como si alguien mantuviera apretado el botón pero sin decir nada. Mi habitación estaba en el 3er piso y yo tenía que bajar hasta abajo, hasta la unidad principal, para apagarlo desde ahí. Siempre pensaba que la iba a ver. Cuando estaba en la secundaria, mi tío me daba unos cuantos dólares para ayudar a cuidar a sus hijos junto con mi tía. Vivían en una casa de 2 pisos junto al agua, en una zona bonita. Los niños tenían unos 3 y 6 años, respectivamente. Un día estaba sentado en la sala de estar mirando mi teléfono cuando empecé a escuchar el llanto de un bebé. Pensando que era el niño de 3 años, fui hasta el pie de las escaleras para ver si mi tía estaba arriba ocupándose de eso. La llamé un par de veces y no respondió. El bebé seguía llorando. La llamé una vez más y, al no obtener respuesta, empecé a subir las escaleras. Entonces escuché a mis primos y a mi tía jugando afuera. Todo el vello de mi cuerpo se me erizó y literalmente sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Me di la vuelta en silencio, bajé las escaleras, me subí a mi auto y me fui. El bebé seguía llorando cuando cerré la puerta detrás de mí. Unos años después estaba borracho en una fiesta familiar y le conté la historia a mi tío. Me dijo que él y su esposa también solían escuchar al bebé y que, al parecer, los dueños anteriores habían perdido a un hijo por muerte súbita de lactante en esa habitación de arriba. Él es muy católico y mandó celebrar una misa por el bebé. Dijo que después de eso nunca volvió a pasar. Aún así, todavía me da escalofríos cuando hablo de ello. Muy bien, crecí en un pueblo realmente pequeño y, hace unos años, se ha hecho algo famoso por estar embrujado. Uno de esos programas de fantasmas de Discovery grabó un episodio aquí, así que la gente empezó a interesarse. Ahora, antes de que mi pueblo ganara reputación por tener fantasmas, una noche mi mamá y yo estábamos dando un paseo por la calle principal de noche, algo que hacíamos mucho en verano. Yo tenía unos 14 años en ese momento. Mientras caminábamos, ella se detiene frente a una tienda de muebles que está en un edificio bastante antiguo, de hecho, la mayor parte de la calle principal lo está, y que estaba cerrada. Miramos por las ventanas, viendo la mercancía que tenían y conversando, y luego me giro hacia mi mamá y le digo que teníamos que irnos ya. Ella me pregunta por qué. Yo digo que teníamos que irnos. Ella vuelve a protestar porque la estaba pasando bien. Entonces le digo que había algo malo en la tienda, que era un lugar malo y que teníamos que irnos. Así que nos fuimos. El asunto es que no recuerdo haber tenido esa conversación para nada. No recuerdo haber mirado dentro de la tienda de muebles. Sí recuerdo haber salido a caminar con mi mamá muchas veces.
pero no recuerdo haberme sentido incómodo en ninguna de esas ocasiones. La única razón por la que sé que esto pasó es porque mi mamá me contó la historia años después, preguntándome si recordaba haber hecho eso. Entonces, ¿qué importa? ¿No? Los chicos de 14 años dicen tonterías todo el tiempo, pero aquí está la razón por la que me inquieta. Mi mamá es amiga de una de las mujeres que trabaja para mi pueblo. No sé cómo se llama el cargo, básicamente organiza actividades del pueblo y ayuda con temas históricos del lugar. En fin, al parecer, por alguna razón, ella le dio un recorrido por el pueblo a un equipo de filmación que venía con una medium. Ahora, no sé ustedes, pero yo creo que todo ese asunto de los mediums es una tontería, pero al parecer, una vez que llegaron a la tienda de muebles, la medium se negó a entrar. Dijo que había mucha maldad allí que quería hacer daño a la gente, así que siguieron hacia otros edificios. Entonces sí, cuando la amiga de mi mamá le contó esa historia, mi mamá le habló de aquella vez cuando yo tenía 14 años. Ellas, y prácticamente la mayoría de la gente de mi pueblo, creen que la tienda de muebles, junto con muchos otros edificios, está embrujada. Pero sí, perdón si no da tanto miedo, es lo único que me ha pasado que realmente me inquieta. La casa de mi tía está embrujada. Se mudó allí cuando mi primo tenía unos 2 años. Supo al instante que estaba embrujada, pero se quedó porque los fantasmas no eran maliciosos. Mi primo, ahora de unos 30 años, creció allí sabiendo que la casa estaba embrujada, al igual que mis 2 primos menores. Hablaban de eso con tanta naturalidad como si fuera solo parte de su rutina diaria. Me encantan mucho las cosas de terror, así que, después de escuchar esto una y otra vez en reuniones familiares, pedí pasar la noche allí específicamente para oír a los fantasmas. Yo tenía unos 17 años en ese momento. Esto es exactamente lo que pasó esa noche y que fue extraño. Mi prima, mi tía y una amiga de mi tía estaban viendo Carrie. Era invierno y toda esa semana la chimenea no había estado funcionando. Mi prima dijo en voz alta, ¿cuándo se va a poner aterradora esta película? Justo en ese momento, la puerta de vidrio del patio en la cocina se abrió. Después de la película fuimos al jacuzzi porque teníamos frío. Después de un rato ahí, volvimos a entrar y la chimenea estaba lanzando muchísimo calor. Mi tía se rió y dijo que eran los fantasmas molestándonos, al parecer hacen bromas así muy seguido. Después de que todos se durmieron, yo estaba en el sofá y mi primo estaba en el suelo al lado mío. Escuché pasos que venían del sótano subiendo por las escaleras. La puerta del sótano se veía desde donde yo estaba acostado. Escuché los pasos subir toda la escalera y detenerse arriba. Estaba aterrorizado y esperaba que alguien saliera por la puerta, pero no pasó nada. Pasó un momento y los pasos volvieron a bajar las escaleras. Esto empezó a repetirse, subiendo y bajando por las escaleras. Desperté a mi primo aterrorizado. Le dije, escucha, escucha. Se oía con total claridad, una persona subiendo y bajando las escaleras ahí mismo. Él me miró y fue como, amigo, eso pasa todas las noches. Vuelve a dormir. Siguió así durante unos 30 minutos, subiendo y bajando las escaleras. Yo estaba muerto de miedo. Tengo más historias de mi tía, pero esa fue una de las experiencias que tuve. También, en otras ocasiones allí, he visto luces encenderse y apagarse y he escuchado más pasos. Ella cree que son niños. Viven enfrente de una escuela donde también ha habido personas que reportaron actividad extraña. Me invitaron a una pijamada en la casa de mi amiga cuando tenía 9 o 10 años. Estaba en una parte fea de la ciudad, llena de delincuencia, y yo ya estaba algo inquieto por todo el asunto. Resulta que mi amiga había planeado que durmiéramos en tiendas de campaña afuera, en el patio trasero. Nos fuimos a dormir y, de manera inesperada, me desperté en medio de la noche. Todos mis amigos se habían ido de la tienda. Congelado de frío y completamente aterrado, miré por todo el patio y finalmente entré a la casa. Ninguna de las puertas estaba cerrada con llave y, por más que busqué, no pude encontrar ni un alma viva. Estaba prácticamente solo, muerto de miedo en pijama. Encontré un teléfono y llamé a mi mamá. Unos 15 minutos después vino por mí y me llevó a casa. Más tarde descubrí que mis amigos se habían cambiado a otra tienda en el patio sin avisarme. En medio del pánico de esa noche, pensé que todos habían desaparecido. No fue realmente algo sobrenatural, pero en ese momento fue lo más aterrador e inexplicable que tuve la desgracia de vivir en mi infancia. Vivimos durante un tiempo en una casa que estaba embrujada. Cosas raras que pasaban. Había una puerta en un costado de la casa que iba desde la terraza a la cocina. Un par de veces al día, de repente sonaba como si alguien pateara la puerta con todas sus fuerzas. ¡Boom! Y la puerta temblaba. Nadie estaba pateando la puerta. Una vez un amigo estaba en mi casa. Estábamos en mi habitación, que estaba justo al lado de la entrada.
Escuchamos que la puerta principal se abría, vimos a alguien entrar y bajar las escaleras hacia el departamento de los inquilinos. Los dos vimos eso. Me di cuenta de que el auto de los inquilinos no estaba en la entrada, así que bajamos a revisar. No había nadie en la casa aparte de nosotros. Todas las puertas estaban cerradas con llave. Lo más inquietante fue, sin duda, la noche en que estaba hablando por teléfono con mi novia mientras estaba solo en casa. Estaba sentado en la sala familiar. Arriba había un loft que daba al área principal de la casa donde yo estaba sentado. Y sí, estaba solo en casa. Mientras hablaba con mi novia, escuché pasos arriba, en el loft. Me giré para mirar. Se detuvieron. Me di vuelta otra vez y empezaron de nuevo. Hicieron eso durante unos minutos y decidí, que se vaya al diablo, y me fui a casa de mi novia. Soy una persona de campo, tengo mucha experiencia en caza, campamento, senderismo y supervivencia en general. Estoy muy familiarizado y acostumbrado a la fauna silvestre, y fui embestido por lo que creo que era un críptido llamado hombre perro. Me embistió a mí y a mi primo. No era un oso no puede moverse como se movió eso, y tampoco era un lobo normal, ya que no pueden correr cómodamente sobre dos patas, mientras que lo que nos atacó parecía hacerlo con total naturalidad. Esto pasó alrededor de junio o julio de 2007. Yo tenía unos 17 años y era más presumido en ese entonces, aunque ya sabía algo sobre la vida al aire libre. Mi familia solía tener una cabaña en el noroeste de Wisconsin. Básicamente crecí ahí durante los veranos. Conocía bien el bosque, pero por la noche lo más prudente era quedarse en la cabaña o al menos cerca de la fogata junto a la playa, por los osos, los lobos y los pumas. Una de las cosas más inquietantes era que, si hacías una fogata, la línea de árboles se veía desde el fogón y la playa, y por la noche siempre sentías que algo te observaba desde ahí. Pero durante el día el bosque siempre parecía normal, no tan inquietante, hasta este incidente. Esto pasó entre las 12 y las 14. Mi primo y yo estábamos teniendo una batalla de airsoft. Yo estaba con camuflaje completo de bosque y él no. Me retiré hacia el sendero de cuatrimoto dentro del bosque para tener una ventaja táctica, y la batalla nos llevó unos 200 metros hacia adentro, como hasta un tercio del camino por el sendero. Para ese momento ya estábamos cansados y nos quedamos de pie en el borde de un claro del sendero hablando. Él estaba a unos 3 metros de mí cuando decidí molestarlo un poco. Le hice un gesto para que se callara y le dije, «Nos están observando». Se quedó congelado. Entonces me di cuenta de que el bosque estaba en un silencio total, me asusté y empecé a revisar la línea de árboles y el otro borde del claro de izquierda a derecha, y entonces lo vi. Lo que lo delató fueron sus dientes. Estaba jadeando y mirando fijamente a mi primo. No espero que me creas, pero lo que vi fue un lobo tan grande como un oso negro, de al menos 130 kilogramos, pero no era normal. Este lobo estaba sobre dos patas, agachado junto a un árbol, con el brazo sujetando el tronco, agarrándolo con una mano con garras. Tenía pelaje marrón rojizo. Le dije a mi primo que tenemos que irnos, y al instante siguiente él ya estaba corriendo. Yo miré de nuevo hacia el lobo, que ya se había fijado en nosotros y corrió unos pasos sobre dos patas, y entonces me di la vuelta y corrí cuando pareció que se dejaba caer sobre 4 patas. Nos embistió y sonaba como si lo tuviéramos justo detrás, atravesando la maleza a toda velocidad, pero por alguna razón nos dejó ir cuando salimos de la línea de árboles y corrimos hacia la cabaña. Lo que más se me quedó grabado fue su tamaño brutal. El lobo parecía medir casi 2 metros de alto cuando estaba erguido, y donde debería haber tenido patas delanteras parecía tener grandes manos con garras. No estoy seguro de cómo explicarlo de forma racional. He oído que los lobos a veces pueden como caminar erguidos, pero hasta donde sé no pueden correr sobre 2 patas, ni tampoco crecen tanto. Y los osos negros, cuando se ponen sobre 2 patas, más bien se tambalean. La descripción más cercana, por ridícula que suene, sería la de un hombre lobo o un hombre perro. Cuando tenía unos 10 años, tuve un sueño muy perturbador. Empezaba conmigo en mi casa, solo, durante el día. Es una casa pequeña, a varios minutos caminando del vecino más cercano y más o menos rodeada de bosque. Escuché algo bajando por la entrada, como neumáticos crujiendo sobre la grava, pero mucho más despacio. Salí al porche para investigar y vi un viejo carruaje cubierto avanzando por la entrada. Por alguna razón, eso me llenó de terror y corrí de vuelta adentro para cerrar todas las puertas con llave. Una vez hecho eso, bajé por la escalera al sótano, donde sabía que podía verlo desde la ventana que había en la puerta. El carruaje dejó de moverse en cuanto empecé a observar, y el hombre bajó del asiento y se quedó de pie frente a él. Llevaba un traje negro con un sombrero de copa negro y me estaba mirando directamente a través del vidrio de la ventana. Cuando se aseguró de que yo lo había visto, caminó hacia la parte trasera del carruaje y quitó la cubierta.
Había personas colgando de los soportes de la parte superior del carruaje, con los pies colgando. Parecían muertas, pero el hombre del sombrero de copa hizo algo y sus cabezas empezaron a inflarse. Llegó a un punto en el que se veía casi caricaturesco, con los ojos salidos, la cara roja y todo eso. Él seguía mirándome mientras lo hacía, y yo simplemente sabía que iba a hacerme lo mismo a mí. Me desperté absolutamente aterrorizado, y para empeorar las cosas 1000 veces más, no había electricidad, lo que hizo que me tomara un tiempo ridículo llegar a la habitación de mis padres y acostarme en el suelo. Aquí viene la parte inquietante. Nunca le conté a nadie sobre ese sueño en particular porque era demasiado raro. Hace como 2 años, mi familia y yo terminamos hablando sobre los sueños más espeluznantes que habíamos tenido. Pensé, bueno, han pasado 10 años, probablemente ya puedo contarlo sin hiperventilar. Así que empecé a contar la historia, omitiendo muchos detalles para resumir y, cuando llegué a la parte del carruaje bajando por la entrada, a mi hermana menor se le puso la expresión más extraña en la cara y dijo, ¿el hombre llevaba un sombrero de copa? Nos hicimos preguntas mutuamente y recordábamos la mayoría de los detalles de la misma manera. No logro entender cómo ambos tuvimos el mismo sueño, aunque creo que una explicación probable podría ser que uno de los dos se lo contó al otro y luego lo olvidó, y la otra persona simplemente construyó su propio recuerdo de eso. Pero yo recuerdo claramente no habérselo contado a nadie porque pensaba que era demasiado raro para compartirlo. Todavía me inquieto cuando lo pienso y, hasta el día de hoy, probablemente ese haya sido el sueño más extraño que he tenido. No creo que sea sobrenatural, pero sí fue inquietante. Mi mamá murió repentinamente hace 3 años, 8 días antes del nacimiento de mi hijo. Hay una foto de ella en la pared de mi casa y él sabe que es la abuela. Mi papá todavía vive en esa casa, pero nosotros nunca la hemos visitado, en parte porque tengo un bloqueo mental con volver ahí y en parte por la logística, hay que tomar un ferry nocturno. Papá nos visita seguido y yo volveré pronto. En fin, mi hijo nunca ha visto la casa y yo nunca le he mostrado fotos de ella. No ha estado en el pueblo, ni en la zona, ni siquiera en el país, Francia. La semana pasada le estaba mostrando Google Maps y esa función que haces con el teléfono o la tablet donde, si mueves el dispositivo, el campo de visión se mueve contigo. Así que le estaba mostrando nuestra casa, la casa de su otra abuela, su escuela, etc., y lo entendió y se puso a jugar. Mi papá vive en una zona rural de Francia, así que, según yo sabía, el coche de Google no había pasado por su calle. Decidí comprobarlo y resulta que sí acababan de pasar, así que puse el marcador y lo abrí. La vista se abrió con la casa al otro lado de la calle, así que empecé a moverla y mi hijo gritó, «La casa de la abuela». Un poco sorprendido, le pregunté cómo lo sabía, y respondió, «Porque sí». Me dio un poco de escalofríos, así que le pedí que señalara la ventana y dijera cuál era la cocina, y puso el dedo en ella de inmediato. Le pregunté en qué habitación duerme papá, y otra vez puso el dedo en ella de inmediato. «¿Cuál es la de la abuela?». Señaló una y dijo, «Era esa». Hay muchas explicaciones racionales y todo eso, pero me inquietó. Mi hermano me estaba ayudando a mudarme al otro lado del país. Pedimos prestada una camioneta y cargamos todo para el último viaje. Justo antes de salir miré mi reloj y llamé a mi novia para decirle que pronto saldríamos a la carretera. Mi hermano miró el reloj de la cocina, aunque recién me dijo después que también lo había hecho. Salimos, pero no podíamos ir a más de 80 km/h por la carga. Cuando tomamos la salida hacia mi nueva ciudad, mi hermano me dijo que no podía recordar el viaje y, cuando me puse a pensarlo, yo tampoco podía. Los dos creímos que estábamos cansados y no le dimos importancia. Sin embargo, cuando llegamos a mi nueva casa, mi novia preguntó si había excedido el límite de velocidad porque habíamos llegado casi 1 hora antes. Al repasar la ruta, mi hermano y yo coincidimos en que recordábamos haber pasado por cierta gasolinera y después nada, hasta la salida. Hasta el día de hoy no tenemos idea de qué pasó durante esa hora que nos falta ni de cómo pudimos haber viajado tan rápido. Al menos no con ningún auto o camioneta. Al principio escribí que los dos comprobamos la hora por separado, y eso es importante para nosotros porque una fuente de hora podría haber estado mal, pero no las dos. Además, llamé antes de que saliéramos, lo que limita el tiempo que pudimos haber usado para viajar. Desde entonces nunca hemos vuelto a experimentar nada raro como eso ni de ningún otro tipo. No tengo recuerdos extraños ni sueños raros, ni pedazos de metal alojados bajo la piel, ni nada por el estilo. Solo 1 hora que perdí.